En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. Al señor ministro del Interior le parece que no debe ser asunto político el atentado que se estaba planeando o que se seguirá fraguando contra el presidente Álvaro Uribe. Lo mismo le debe parecer asunto de baranda o tema de inspección de policía el asesinato de Iván Duque, porque ese es el tamaño del ministro del Interior que tenemos. Parece que la habilidad del ministro se contrae exclusivamente a cometer peculado con los bienes de Fonsecon, con los dineros de Fonsecon, el 5% del producto del valor de todas las obras públicas en Colombia, que él maneja a su antojo para tratar de ganar las elecciones con propaganda y con contratos amañados. Ese es el tamaño del ministro del Interior que tenemos. ¿Se pueden imaginar ustedes lo que sería hoy el asesinato de Álvaro Uribe o de Iván Duque? De cualquiera de los dos. Lo que eso significa para el porvenir del país. La memoria nos tiene que llevar a acontecimientos parecidos en la historia de Colombia. Y encontramos, por supuesto, tres. El asesinato de Rafael Uribe Uribe en las gradas del Capitolio Nacional, que privó a Colombia de una oposición sensata, de una confrontación razonable entre los partidos, de un pensamiento de avanzada en temas de la mayor importancia para el porvenir social de la República. Luego, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que partió la historia de Colombia, la partió radicalmente y dio origen nada menos que a la violencia política y probablemente a 300.000 muertos. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y el asesinato de Luis Carlos Galán, que acabó con el ritmo que traía la historia de Colombia. En cualquier sentido que fuese, era muy difícil entonces hacernos cargo de la dimensión que tenía el asesinato de Luis Carlos Galán. Hoy podemos decir con toda seguridad que Colombia sería otro país distinto si Galán no hubiera sido asesinado, si hubiera sido elegido presidente de la República y no hubiera sido elegido presidente de la República César Gaviria. Son acontecimientos de una importancia catastrófica en la vida de un país. El asesinato de Álvaro Uribe o el asesinato de Iván Duque, de cualquiera de los dos, equivaldría a esos tres asesinatos que tuvieron tan grande influencia en la historia de Colombia. Aquí no estoy hablando simplemente como el amigo, como la persona cercana, o como alguien dueño de una sensibilidad especial y de unos valores espirituales que tal vez no sean para nuestra época, pero no somos capaces de digerir lo que vale un atentado contra la vida de alguien, de quien quiera que sea. Aquí estamos hablando con criterio de historiadores y de políticos. ¿Qué significaría para Colombia esa catástrofe? Pero para el ministro Rivera es asunto de policía. Él, pues ese es el tamaño que él tiene, esa es su dimensión política, esa es su dimensión histórica. Él le pasa el tema al director de inteligencia, que reemplazó a cierto almirante que anda por ahí en el mundo en Washington haciendo nadie sabe qué exactamente, para que ese señor se encargue de fortalecer los sistemas de protección de Uribe y de Duque, y asunto concluido. No, lo que importa es saber quiénes lo iban a matar y por qué lo iban a matar. Es cierto que estaban involucrados funcionarios del G2 cubano y funcionarios de la embajada de Venezuela en Colombia. ¿Es cierto eso? ¿Lo podemos dar por un hecho? ¿Cuál es la significación para las relaciones internacionales del país con ese par de naciones, con Cuba y Venezuela, si se comprueba que efectivamente funcionarios suyos desde la embajada estaban colaborando en el asesinato de Álvaro Uribe y de Iván Duque? ¿Y cuál sería el impacto que eso produciría en el porvenir del país? Pues, señores, estamos ante un hecho de unas dimensiones sencillamente gigantescas, que el gobierno nacional, con su estilo, con su manera de encubrir las cosas, no sabemos si el ministro Rivera tuvo, por ejemplo, como asesor para el manejo de este tema al general Óscar Naranjo, que es especialista en este tipo de manejos, en este tipo de asuntos.
Cuando vino el atentado en contra nuestra, no era el atentado contra un periodista, contra un exministro de Estado, contra alguien que tenía alguna significación en el país, y el asesinato de 2 de sus escoltas, sino que eso era un problema de policía. Una hipótesis investigativa, decía, mientras ponía cara de genio, pero todo apunta a que pudo ser una cuestión de la extrema derecha colombiana. ¿Y eso apacigua el tema? ¿Eso cambia la historia? ¿Eso resuelve el problema? ¿O simplemente lo pospone y lo multiplica? Tapando las cosas no se arreglan. Quitándoles la importancia intrínseca que tienen, la substancia del asunto, el tema no se resuelve. Alguien quiere matar a Álvaro Uribe y alguien quiere matar al futuro presidente de Colombia, Iván Duque. Y el ministro del Interior cree que ese es un tema de baranda, que ese es un tema de investigación y que 4 policías adicionales en el esquema de cada uno resuelven políticamente el asunto. Esa es la dimensión histórica que le damos a un asunto de semejante magnitud. Cierren los ojos y piensen en Colombia ante el hecho de la muerte de cualquiera de esos 2 personajes, en cualquiera circunstancia, pero en estas en particular, en las vísperas de unas elecciones donde el país se juega su suerte, donde el país se juega su porvenir, nada menos que eso. Álvaro Uribe e Iván Duque son elementos fundamentales en la política colombiana. Su asesinato no sería solamente una noticia mundial que pondría de presente la clase de historia que estamos viviendo en Colombia, sino que desquiciaría por completo las bases de la nacionalidad. Esto sería una hecatombe, como lo fue en su momento el asesinato de Rafael Uribe, como lo fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, como lo fue el asesinato de Luis Carlos Galán. De ese tamaño es el problema, y esto no es una cuestión de sensiblería o de oportunismo, es el análisis más elemental del hecho a la luz de la historia y a la luz de la política. Estábamos o estamos a las puertas de un magnicidio de consecuencias absolutamente imprevisibles para la historia de Colombia, que no se pueden manejar como quiere el señor ministro del Interior, como un asunto de baranda en una inspección de policía, y que se resuelva con 4 policías adicionales en un cordón de seguridad. Aquí hay una cosa muy honda y muy grande, y nos preguntamos, ¿quién quiere matar a Álvaro Uribe y por qué? ¿Quién quiere matar a Iván Duque y por qué? ¿Y cuáles serían las consecuencias de que ese complot resultara eficaz? Colombia tiene derecho a una respuesta seria.